Abuela, para que la gente sepa bien cómo se llama esta tierra o pertenece a Ambás y a la capital de este concello, y para que sepan cómo se pronuncia, que para que hay gente que non lo tiene claro, la gente de Ambás aún baixaba al mercado. Agrao. E aún se baixaban vender os bracos. En que? Aún se baixaban vender. Ui, agrao. A grao. E a las manteigas, También. aún dices que se baixaba. Las manteigas. Aún se vendía. Non se baixaban tamén al mercado aún. Coño. A Valmonte ou a grao? Agrao y a Belmonte. Tamén. Claro. E aún íbamos los neños a la escuela. Aún van los neños a la escuela. A la Uprida. Aí fostes los viejos. Pero a mí aún me tocou baixar. Aún iba yo a la escuela. Uy. Tú como una manía garrota. Non baixei a grao, ne? Ah, sí, o que iba a buscarte Maleto. el maleto a la camioneta. E aún baixa Marta a vender todos os domingos. Agrao. Entós, la capital de esto ya, Grau. Grau. E Ambás pertenece, Agrau. bueno, a Grau, porque los buenos falantes, como Celestina, que lleva 96 años expresándose en esta lingua, tienen bien claro aún se baixaba, cuál era la capital de este concello, que ¿cómo se llama? Grau. Grau. Nada más. A ver si queda claro a la xente que tanto se amarra que hai que escribirlo con O, que lo escribimos con U, que estamos inventando. Pues ya verdad que falamos con vocalismo occidental, pero que el topónimo Grau, nin ya O, nin ya U, pero ya más U. Escuché a Celestina, una buena falante.